Vamos a mirar el primer libro de Corintios, capítulo 12, por favor. Vamos a ir ahí. Capítulo 12 y vamos a mirar el verso 12. Mejor dicho, vamos a mirar el verso 11 para poder entrar en el contexto. Mientras tanto, vamos a orar. Padre, háblanos hoy. Queremos aprender. Eso es una enseñanza. Eso es prácticamente algo doctrinal. Mi Señor, yo te ruego que me hables y que pueda guardar tu palabra en mi corazón y la pueda entender, y con eso pueda guardarme, pueda guardar a mis hijos, pueda guardar a los demás. Yo quiero que atesores tu palabra dentro de mí, la escribas en las tablas de mi corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el verso 11 dice: pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Di conmigo: como Él quiere. Lo primero que debemos entender es que el Espíritu Santo es una persona y tiene personalidad, tiene su propio carácter, distinto al de Cristo y distinto al del Padre. Y Él, en su voluntad, no es una voluntad colectiva con el Padre y con el Hijo, en su propia voluntad entrega los dones a cada uno como Él quiere. O sea que el don que tú tienes, o los dones que tú tienes, Él te los dio a su voluntad. Aunque podemos pedir los otros dones del Espíritu Santo, podemos pedir los otros dones, sin embargo, los primeros Él nos los dio conforme su voluntad. O sea que el Espíritu de Dios tiene su voluntad. Cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta que el Espíritu es el Señor. Di conmigo: el Espíritu es el Señor. Y donde está el Señor, hay libertad. Entonces, cuando Pablo determina que el Espíritu es el Señor, le está dando el lugar que a Él le corresponde. Entonces, el Espíritu de Dios gobierna junto con el Padre y con el Hijo todas las cosas que vemos y las que no vemos. Pero también gobierna la iglesia, y gobierna mi vida, y gobierna tu vida. Debería ser así. O sea, nosotros deberíamos darle lugar a Él de gobernar, de ser el Señor. La palabra que se usa para Señor es Lord, que no es lo mismo cuando tú le dices a otra persona o a alguien que conoces: ¿cómo me le va, Señor? No, la palabra Lord significa Señor, el que gobierna, el de. Entonces, cuando la Biblia habla del Señor, está hablando del gobernante. Para nosotros poder tener éxito en la vida cristiana, lo primero que debemos dejar es que Él gobierne conforme su voluntad. Cuando nosotros gobernamos, es un desastre. Nosotros ni tenemos discernimiento, ni sabemos lo que va a pasar. Eso no sabemos nada. Es más, nosotros creemos amar, pero muchas veces no es verdad. Entonces, escúchame. Cuando el Espíritu de Dios es el que gobierna, lo primero que debemos entender es que Él nos ama con amor eterno. Que nada de lo que Él nos diga que hagamos así en el momento no nos parezca, es por nuestro bien. Porque jamás el Espíritu de Dios nos va a decir las cosas que nosotros queremos. Él nos va a dar y nos va a decir las cosas que nosotros necesitamos.
Si mi hija me dice, papá, regálame 100.000 pesos para ir a comprar chocolatinas, yo puedo tener el dinero y decir, tome, y después me toca llevar al hospital. Porque yo como padre no tengo la conciencia de ella como un bebé. Ella piensa como un bebé. Es más, me puede hacer pataleta porque no le compro 100.000 de chocolatinas. Pero eso no quiere decir de que yo lo vaya a hacer. Nosotros somos como esos niños y le hacemos pataleta a Dios y le decimos, Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello, dame esto, dame aquello. Y el Señor dice, no, eso es lo que tú quieres, pero yo sé lo que te conviene y eso no te conviene. Si nosotros fuéramos gobernados realmente por Él, hoy nos evitaríamos problemas, pero problemas, porque el Espíritu es el Señor. Di conmigo, el Espíritu es el Señor. Antes de tomar una decisión radical, ¿tú le preguntaste a Él? Antes de entregar tu corazón a una persona, ¿tú le preguntaste a Él? Antes de tomar una decisión radical, cualquiera que sea, un negocio, una compra, un movimiento, ¿tú le preguntaste a Él? Porque yo te voy a decir algo. Él conoce el futuro, porque Él es eterno. Nosotros no. Él sabe lo que va a pasar dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 10, porque para Él todo ya fue, para nosotros no. Lo más importante del tema es que si nosotros vamos a permitir que el Espíritu sea el Señor, lo primero que debemos hacer es colocar nuestra voluntad bajo su voluntad. Debemos colocar nuestro corazón en neutro. En cualquier decisión que vayas a tomar, en cualquier decisión grave de tu vida, lo primero que tú debes hacer es colocar el cambio en neutro. Y cuando tú coloques tu corazón en neutro, Él te va a decir reversa, adelante, no sé, derecha, izquierda. Pero si tú ya tienes tu voluntad, tú ya le estás diciendo, Señor, yo quiero hacer esto, bendíceme, pues lógicamente que Él es un padre. ¿Y qué padre no ama a su hijo? Así se porte bien o se porte mal. ¿Cuántos de nosotros como padres le decimos, esta mañana mi hijo me dijo mentiras y ahora no hay comida? Eso no lo hacen. Bueno, no sé si lo harán, pero yo no lo haría. La comida no está negociada ahí. Yo le puedo colocar otro castigo, pero él come en la mesa, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir de que yo esté contento con lo que Él hizo. Y así es Dios. Él es un padre, di conmigo, un padre. Él nos ama, aun cuando cometemos errores. Pero cuando vienen las consecuencias de nuestros errores y le decimos, Señor, yo emprendí como tú me dijiste, yo hice esto como tú me dijiste y me fue mal, y el Señor dice, no seas mentiroso, tú ni siquiera me preguntaste. Señor, la pareja que me diste, no, la que usted escogió, mi hijo. ¿Me echa la culpa a mí? Ni siquiera me preguntó. ¿Sí ven? Pero Él nos sigue amando y nos va a ayudar. Pero eso no quiere decir que Él tenga la obligación de bendecir nuestros caprichos.
Vamos a mirar el siguiente versículo y aquí terminamos. Verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La iglesia mundial es un cuerpo, el cual tiene millones de miembros, pero miles, millones, de todos los idiomas. Como nosotros tener células en el cuerpo, son incontables. Pero cada una está en un punto donde debe estar. El corazón no está en la cabeza, ni el cerebro está en las rodillas. Todo está en su lugar. Porque Dios es un Dios de orden. Y Él dice que la iglesia de Cristo, toda la iglesia es un cuerpo. Y Él es la cabeza de ese cuerpo. Ustedes saben que del cerebro manda todas las órdenes a los órganos externos, extremidades y órganos internos, que no se ven. Pero todo lo gobierna ¿quién? La cabeza. Di conmigo, la cabeza. Todos somos miembros de ese cuerpo en el momento que nosotros aceptamos a Cristo. Pero no todos estamos ubicados en el lugar donde Dios nos colocó. Dice verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Recuerden que el espíritu ahí es con E mayúscula, ¿no? Está hablando del Espíritu Santo. En el momento que nosotros nos convertimos, dice que el Espíritu de Dios nos bautiza en el cuerpo, o sea, nos ubica en el cuerpo. Dice, este es tu lugar, aquí es donde yo te voy a usar. Yo te diseñé para que tú hicieras eso. Esta es tu labor. Yo te di esta capacidad. Y nos ubica. Pero a nosotros nos gusta a todos, que es aquí. Y ahí es donde comienzan los problemas. Como les explicaba el domingo, que nosotros los creyentes somos así. Dios nos ubica, digamos, en el pie y el dedo. Entonces dice el hermano, no, pero a mí me gusta más estar en la cabeza. Entonces queda con el dedo así en la cabeza, así. ¿Y cómo se ve eso? Terrible. Porque es que el dedo no debe estar en la frente, debería estar allá, haciendo la función de dar equilibrio. Si tú y yo entendiéramos ese sencillo mensaje, por eso no es una cosa compleja, es simplemente una oración donde uno le dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Muy difícil. Señor, dime cuál es el siguiente movimiento, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Para qué me diseñaste? ¿Cuáles son las cualidades y talentos y dones que me has dado? ¿Para qué? Cuando tú haces esa sencilla oración y tienes tu corazón en neutro, Dios te va a hablar, porque Dios le habla a todos. Di conmigo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen.
O sea que Dios habla a todos, a las ovejas, al que sea, mientras tú le preguntes. Yo pensaba que mi propósito en la vida era hacer plata y los mejores negocios, los más pulpitos, y próximamente a montar discotecas, que era lo que daba la plata, ¿no? El trago, las mujeres. Esa era mi vida. Pero Dios me llevó a un momento de crisis, de enfermedad, me quebré, quedé con deudas, salí de todo. Bueno, ni para qué les cuente, ponen a llorar todos aquí. Y en ese momento de quebrantamiento, cuando ya todo se había acabado, cuando hasta la salud se me había ido, me llevaron a una iglesia. Bueno, fui a esa iglesia, me salí a mitad de culto, eso me parecía de locos. Volví y en una de esas el Señor me sanó de una enfermedad fuerte. Y entonces yo entendí en mi poca sabiduría que si Dios me había sanado porque fue sobrenatural. Yo vi cuando salió el demonio, yo lo vi con mis ojos. Y dije, oiga, primero Dios es real y segundo, debe tener algo conmigo. O sea que todo lo que yo había pensado, eso no era. Pues muy sencillo, mire que no es tan complejo. Entonces de ahí en adelante le dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? O sea, ya dejé de pensar en todo eso y dije, Dios me creó, Dios me sanó, Dios me está dando una nueva oportunidad. Debe ser que Él tiene algo. Y le pregunté y le seguí preguntando, hasta que un día me contestó y lo hizo de una manera muy personal y me mostró esta iglesia. Yo estaba en una bicicleta, una bicicleta de segunda que había comprado en 30,000 pesos, por allá en Los Olivos. ¿Conocen Los Olivos? Ya, todo lleno de mugre porque estaba trabajando. Y iba en la bicicleta y el Señor me mostró esta iglesia, me los mostró a ustedes, la unción, la atmósfera, y me dijo, para eso te he llamado. Pero no había nada, pero yo ya sabía que un día iba a tener una iglesia que la iba a pastorear y que ustedes iban a estar ahí. Porque cuando tú le preguntas a Dios, Él te responde. De ahí en adelante, mi pasión por todo esto se aumentó. Pregúntenle aquí a los muchachos que están adelante, ¿ustedes creen que yo alguna vez lo hice por eso? Yo le predicaba a la gente en la calle. Tenía facilidad para eso. Y mi gozo era que la gente se convirtiera y los llevaba a la iglesia y ya. Pero con los años, Dios comenzó a organizar todo este plan. Y ahora, como dijo David, sin merecerlo, Dios prometió que no solamente era esta generación, sino que mis hijos iban a heredar la unción, el ministerio, el llamado, todo. ¿No es bueno el Señor? ¿Y saben? Yo he vivido cosas muy duras que ustedes ni se imaginan. Pero si algo me enseñó mi pastor, mi primer pastor, al que yo honro demasiado, él nos enseñaba, a nosotros decía, no te muevas. Si Dios no te ha dicho nada, quédate donde estás. Porque muchas veces cuando tú le preguntas algo al Señor, el que Él no responda es una respuesta.
Eso lo viene a entender uno después con los años, pero es verdad. No siempre Dios va a decir sí, a veces Él calla. Con ese sencillo mensaje que ya terminó, yo solamente quiero levantar una generación como a mí me levantaron. Si Dios no te habla, no te muevas. No, pero es que el vecino me dijo, no, espérate. Dios, yo te estoy hablando de Dios. Cuando yo me metí en esto, cuando ya empecé a tomar decisiones, mi mamá puso el grito en el cielo, me dijo: ¿usted está loco? ¿Usted cree que eso es un chiste? Ir a meterse con una congregación, si Dios no lo llamó, más bien póngase a trabajar. Vaya a ver que usted era bueno para hacer plata. Y lo hacía de corazón porque mi mamá me ama. Y yo la podía entender. Yo decía, claro, mi mamá está angustiada, está diciendo: este hijo de madre se enloqueció, va a empezar a hacer tonterías. Pero no era eso, era que Dios ya me había hablado. Y donde yo no tenga la certeza que fue Dios, tal vez tendría otros negocios. Pero como yo sabía, al último dejé de pelear con ellos porque se me levantó toda la familia. Yo le dije, bueno, está bien. Pero ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Se van a poner a pelear. Pero llegó el momento, llegó el día. Y ahora mi madre se congrega acá, mi padrastro, bueno, mi papá, todos dicen, sí, como que sí. ¿Me están entendiendo? No te muevas. Este mensaje tal vez no es para esta iglesia porque aquí todos conocemos el tema. Tal vez alguien me está viendo en algún lugar o varios. Si estabas pensando en moverte porque algo te hicieron, porque te sacaron la lengua, porque la familia ya se fue de esa iglesia y ahora tú también tienes que irte por obligación. Eso no es cierto, porque Dios es contigo, Dios es personal. Esto no son los tres mosqueteros, todos arriba o todos abajo. No, señores, tú eres con Dios, tú le darás cuentas a Dios de tu llamado personal. Esto no es familiar. No te muevas, no hagas locuras. Pregúntale a Dios primero. Y te vas a evitar problemas, cualquier cantidad. ¿De cuándo aquí Dios es el Dios de la familia? Dios me llamó a mí, me dijo a mí. Y si yo le digo, Señor, pero tú debes entender que es que mi mamita, pobrecita, ella se pone mala, a mí no me interesa. Yo te estoy hablando a ti, tú me tienes que dar cuentas a mí de lo que yo te he dado. Y si tú no lo haces, voy a poner a otro. Después no te quejes. ¿Me estás entendiendo? Dios espera. Alguien, yo siento en mi espíritu que alguien está necesitando esto. Dios te espera porque eres paciente, no es que eres eterno. Para él el tiempo no cuenta. Pero eso no quiere decir de que te va a esperar toda la vida. Hay un momento donde Él dice, bueno, y te corre y pone a otro. Y eso ya no tiene reversa. Y eso es lo que a mí me da miedo por mí mismo. Yo le digo, Señor, el día que tú me muevas, que se vaya la unción, ese día yo prefiero morirme ahí. Es lo único que tengo. No tengo nada más. ¿Qué haría yo sin Él? Levanta tu mano. Dile, Señor, sabiduría.
quieres que yo haga? Es muy sencillo. Señor, mi corazón está en neutro. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu plan? Ese plan tiene toda la bendición. El mío no. A mí me puede parecer. Puedo estar pasando un momento de crisis, pero la crisis no te puede hacer tomar decisiones. Los problemas no te pueden hacer tomar decisiones. El único que puede hacer que nosotros tomemos decisiones es Dios. Cuando Él hable y cuando estemos seguros 100%. Cuando tú vienes a mí y me dices, pastor, Dios me habló, Dios me dijo tal cosa, y cuando yo te diga que no, es porque no. No, pero es que yo he visto muchos haciendo lo mismo. Dios me habló, Dios me confirmó, no sé qué, y eso termina terrible. Terrible. Creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Creed ¿a quién? A los profetas. Aunque yo te lleve al desierto, aún así, jamás Israel había estado en el desierto, jamás, jamás. Ellos eran esclavos, pero estaban en Egipto. Y sale Moisés, un hombre que apenas acababan de conocer, llevaba días con ellos. Él se había ido 40 años, ellos no lo conocían. Y Él les dijo, vamos al desierto. Un desierto. ¿Qué hay en un desierto? Nada. Y lo siguieron. Y empezaron a ver milagros. Uno de los más grandes, se abre el mar y ellos pasan en seco. Luego comienza a brotar agua de las rocas. Codornices caen por montones para que coman. Maná caía del cielo, pan del cielo todos los días de su vida. La ropa de ellos nunca se gastó. La Biblia dice que la ropa y los zapatos crecían con el pie. Milagros. La nube de Dios los cubría del sol para que no los quemara. Y de noche en un desierto hace un frío terrible. Dice que de noche era una columna de fuego que los calentaba. Y aunque yo te lleve al desierto, será un desierto donde tú vas a ver un milagro, 2 milagros, 3 milagros, una atmósfera de milagros. ¿Para qué? Di conmigo, ¿para qué? Para que cuando llegues a la tierra prometida, donde ya no necesitas milagros porque ya todo lo tienes, nunca te olvides de quién es Dios. Ellos recordaban, ahorita tenemos frutales, tenemos casas que no hemos edificado, tenemos ríos, tenemos árboles, tenemos fruta, tenemos animales, ya no necesitamos nada. Pero nunca se nos olvida quién es Dios y su poder. Nunca se te olvide que el desierto es donde tú vas a conocer a Dios. Te bendecimos, Señor, esta noche. Espíritu Santo, sé Señor
sobre mi vida. Y una vez más, ¿qué tú quieres que yo haga? Generaciones se van a levantar, miles, con un corazón para Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Para Dios es más importante la obediencia que los sacrificios. Una persona que obedece es mejor que el que hace muchos sacrificios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.